12:34. Arrancamos. Le saludo a Itxaso Atutxa, que es la presidenta del Bizkaiburu Batzar del PNV. Señora Atutxa, bienvenida. Eguerdión. Bueno, tenemos muchos asuntos porque, en fin, hay muchos asuntos que tratar en estos días. ¿Le parece que empecemos hablando de los presupuestos aquí en Euskadi? Perfecto. De esa negociación presupuestaria con el Partido Popular. Bueno, el Lehendakari lo decía de manera clara, también Idoia Mendia, la secretaria general del Partido Socialista, van a hacer todo lo posible para que el Partido Popular ofrezca ese apoyo a las cuentas vascas, pero hay una cuestión, hay un salto importante que hay que dar, que es lo relativo a la reforma fiscal. Bueno, ¿cómo van las reuniones? Entiendo que hay reuniones. ¿Hasta qué punto está dispuesto a ceder el PNV en estas negociaciones? Yo creo que primero las negociaciones sobre presupuesto dependen del gobierno vasco y las negociaciones sobre fiscalidad dependen de las juntas generales de las 3 diputaciones forales que llevarán después las normas a juntas para que se voten. Por lo tanto, ya empezamos con 2 ámbitos diferentes, aunque es verdad que en los 2 ámbitos, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, mantenemos gobiernos en coalición y por lo tanto lo llevaremos de la mano. Pero lo que creo que han sido claros tanto el Lehendakari como el consejero Azpiazu y también Idoia Mendia es que harán todo lo posible para que el país tenga presupuestos. Y hay que ver con quién. Es verdad que si 2 de los posibles candidatos, Bildu y Podemos, se autoexcluyen, no quedan muchos más en la Cámara. Queda concretamente un partido que es el Partido Popular, que en cambio sí ha mostrado una disponibilidad quizás mayor a poder llegar a un acuerdo. Pero hay que diferenciar los 2 ámbitos. Presupuestos se llevan en un ámbito porque la competencia y la responsabilidad es del gobierno vasco, y la fiscalidad, aunque lo llevemos también entre partidos, no tiene nada que ver con el gobierno, no tiene nada que ver. De esa fiscalidad después llegarán los ingresos también al propio gobierno, pero no es el ámbito competencial del gobierno. En eso además suelen ser muy respetuosos y son las juntas generales y las diputaciones quienes lo harán. O sea que llevaremos 2 ámbitos diferenciados, y yo creo que ese esfuerzo que algunos partidos están demostrando también por facilitar el que pueda haber por lo menos una negociación de presupuestos, no sé si acuerdo, pero por lo menos negociación es importante. Nosotros como partido siempre lo hemos defendido, incluso cuando estamos en la oposición. Para las instituciones es muy importante tener presupuesto, y son múltiples las veces que el Partido Nacionalista Vasco ha apoyado presupuestos estando en la oposición por la importancia de que la institución no se quedara sin ellos. Podemos recuperar memoria en los últimos años, por ejemplo, de Diputación Foral en manos de Bildu en Guipúzcoa, o este último año en los presupuestos del 17 para el 18 en algunos municipios de Vizcaya, donde también lo hemos hecho. Por lo tanto, es muy importante que las instituciones lo tengan. Es verdad que no se va a caer el país si tuviéramos que ir a una prórroga presupuestaria, pero creo que avanzar en el consenso con más partidos sería interesante. Si solo se queda el PP, pues habrá que intentarlo con ellos. ¿Le ha llamado la atención ese cambio de actitud por parte del Partido Socialista después de tantos peros al todo lo relacionado con el impuesto de sociedades, etcétera, para que sea más fácil llegar a un acuerdo con el Partido Popular? Yo creo que los socialistas han hecho un ejercicio de responsabilidad y sobre todo de realismo político también, ¿no? Viendo que no tenemos mayoría en el Parlamento, estamos a falta de un voto o de un parlamentaria en el, y además que tenemos las Juntas Generales de Guipúzcoa, de Álava, donde no somos mayoría en la suma de los 2 partidos, había que habilitar alguna fórmula, y creo que en ese sentido están siendo responsables políticamente. Lo que no sé si es fácil de entender que después de lo costoso y lo laborioso que ha sido llegar a un acuerdo entre ustedes y el Partido Socialista, ahora sea tan fácil retocar lo recientemente acordado para llegar a un acuerdo en materia de presupuestos. Yo creo que, como volvería a distinguir también fiscalidad de presupuestos, creo que fácil no. Y seguro que los que están negociando pueden dar buenos datos sobre ello. Fácil no. Pero es verdad que si hay un acuerdo previo de PNV socialistas en tema de fiscalidad. No es el proyecto de adecuación fiscal que nosotros hubiéramos presentado y tampoco el que hubieran presentado los socialistas. Todo el mundo deja pelos en la gatera, que a partir de un acuerdo marco vamos a ver si algún otro grupo, en este caso parece que el Partido Popular estaría dispuesto a hablar, puede entrar también, ¿no? Dificultades va a haber muchas. Usted decía que el Elkarrekin Podemos y H. Bildu se autoexcluían de la negociación presupuestaria. Sí. Bueno, por lo menos H. Bildu sí que ponía condiciones complicadas de aceptar, ¿no? Porque sobre la mesa ponía esa necesidad de que ustedes rompiesen el acuerdo con el Partido Socialista. Por cierto, un anuncio que hacía H. Bildu tras una reunión que mantuvo con el sindicato ELA. No sé si el discurso y el momento les llamaron la atención.
Bueno, lo vienen repitiendo. El año pasado fue exactamente lo mismo. Después de una extensa entrevista de Chiqui Muñoz, secretario general de ELA, en un periódico bilbaíno un domingo, Bildu reaccionó ya de otra manera aquella semana en las negociaciones con el consejero Azpiazu. Bildu ha pasado, la izquierda abertzale ha pasado muchos años supeditada a otros que les mandaban y además les mandaban con pistolas, y ahora están supeditados y mediatizados por otro poder, que es el sindicato mayoritario en Euskadi, es verdad, pero bueno, es otra representación más que determina frentes, yo diría que más anti-PNV que pro algo positivo en este país, pero bueno, es la opción libre de Bildu. Me entristece en cierta manera porque yo creía que Bildu podía tener, sobre todo después de su gran congreso refundacional y tal, bueno, otra actitud, y sobre todo una actitud mucho más propositiva y más de colaboración, de hacer política diaria, como nos demostró al final de la legislatura anterior, cuando llegamos, por ejemplo, a un acuerdo muy importante como fue la ley municipal en Euskadi, pero nos está mostrando justo lo contrario. Está más a crear frentes contra el PNV con ELA que a generar políticas positivas. ¿Esta relación país. entre Bildu y ELA cree que puede obedecer a una falta de liderazgo en el seno de la formación abertzale? Bueno, liderazgo no vemos. Sabemos quiénes son los máximos responsables, pero lo hemos comentado alguna vez incluso, por ejemplo, en la actividad parlamentaria, ¿no? No hay un liderazgo claro en EH Bildu, que imagino que tampoco será sencillo. Yo no me quiero meter en las entrañas del resto de los partidos políticos, pero una congregación de gente tan diferente, porque en realidad lo son, esta necesidad de algunos de que no les tildemos como izquierda abertzale, bueno, siguen teniendo diferencias importantes, por ejemplo, en el reconocimiento del daño causado por el terrorismo en este país. Bueno, tienen un montón de temas todavía internos que yo creo que les hace dificultoso caminar conjuntamente y, sobre todo, mostrar un liderazgo que sea más propositivo que el anti-PNV, que bueno, que esto creo que está muy visto en este país y además también hemos visto hasta dónde les ha llevado. Desde luego no a ser opción alternativa al PNV. Bueno, vamos a hablar de la ley del cupo y la del concierto económico que llegan al Congreso de los Diputados con la oposición de Ciudadanos, de Compromís, aunque ambas por razones diferentes, y parece que también, a tenor de lo que ha anunciado la formación abertzale y EH Bildu este mediodía, también la abstención de Bildu, por lo menos en torno a la ley del cupo, ¿no? ¿Qué le parece esta decisión, señora Atutxa? Pues que algo más que una rueda de prensa va a tener que dar Bildu para explicar a la ciudadanía vasca por qué va a votar en el bloque de Ciudadanos. Es decir, de ese Ciudadanos que ellos también hablan, que es el del 155. A nosotros nos piden romper con los del 155 y Bildu va a votar contra algo que es tan beneficioso para Euskadi como es el cupo. Me da igual que sea una abstención crítica, pero algo más que una rueda de prensa va a tener que hacer Bildu para poder explicar a la ciudadanía de Euskadi que les abandona en el Congreso de los Diputados. A mí me parece impresionante. Y además creo que es una contradicción poder aprobar una cosa y no la otra. Por muy crítica que sea, lo vuelvo a decir. La liquidación del cupo, primero, se hace en base a una metodología que es la que ha marcado también la base de la liquidación para el 17 y la base para el cálculo de la ley quinquenal, que es la que se lleva también y se somete en lectura única. Por lo tanto, ¿qué parte no les gusta? El cómo se ha llevado a cabo. Es que esto es un acuerdo entre el gobierno español y las instituciones vascas. No hay oscurantismo. Lo que hay es negociación entre gobierno español e instituciones vascas, entre dos gobiernos. En nuestro caso, además, se suman las diputaciones forales. Creo que hay más, y vuelvo un poco con lo que decía antes, una actitud anti-PNV, una vez más, y están confundiendo en este momento PNV con Euskadi, porque que nos ataquen a nosotros, bueno, pues puede ser hasta gratuito, pero nos da igual. Pero lo que no puede ser es que ataquen algo que es la base, que incluso ellos terminan reconociéndolo, del autogobierno de este país, que es el concierto económico. Y decir que sí a la nueva ley quinquenal y decir que no a la liquidación del cupo no tiene ningún sentido, teniendo en cuenta además que se han hecho con la misma metodología y que además una cosa viene o nace de lo que es el concierto económico también, que es el cupo. Ellos dicen que no tiene ningún sentido utilizar como moneda de cambio algo que sea una propia ley. Sí, claro, pero así estaríamos también sin el cumplimiento del estatuto, por ejemplo, si no fuera porque durante los últimos 35 o 40 años el Partido Nacionalista Vasco ha puesto al servicio de este país sus 5, 7 o los votos que tuviéramos en el Congreso de los Diputados. Mire, además tenían muchas opciones ellos, incluso también vuelvo a los años en los que ellos estuvieron en la Diputación de Guipúzcoa, para negarse
incluso a ese cumplimiento. Podían no haber hecho las provisiones que hacían, por ejemplo, para la aportación del cupo, no pagarlo, bueno, hubieran caído en algunos delitos. Podían haber mostrado también esa oposición a tener que, trapichear, como han dicho ellos alguna vez, con nuestros votos después en el Parlamento. Nunca lo hicieron. Cuando es su responsabilidad, ellos cumplen la legalidad española. Las negociaciones sobre el cupo las llevaron a cabo en un cuarto oscuro, como dice el líder de Ciudadanos, el señor Rivera. ¿Qué le pasa a Albert Rivera con esta cuestión que recurrentemente recurre a ella en determinados momentos? ¿Es desinformación, como dice el PP vasco, o son otras cosas? Yo creo que ya es ignorancia insultante, absolutamente, porque nadie en su entorno puede no haberle contado a este señor en qué consiste el concierto económico, y creo que hay una malintención absolutamente premeditada. Albert Rivera, incluso su propio partido, nacen y crecen contra algo en Cataluña, contra nosotros después. Hay que recordar solamente cómo en la campaña de las primeras generales en diciembre Inés Arrimadas intenta incluso generar una especie de, yo diría que casi odio exacerbado hacia lo vasco, arremetiendo también contra el concierto, diciendo que es un privilegio que tenemos los vascos. Pero cada vez que les decimos también que nos digan dónde en España ellos aceptarían tener algo con tanto riesgo unilateral como es el concierto económico, nunca nos dicen dónde, que fue, por cierto, lo que ayer también Compromís seguía sin aclarar. Es verdad que hay diferencia entre lo que un ciudadano valenciano y un ciudadano vasco reciben de sus gobiernos, pero es también diferente el riesgo con que cada uno de los gobiernos tiene que afrontar cada una de sus legislaturas y de sus presupuestos públicos. ¿Usted cree que este discurso, el de Albert Rivera, cala entre su electorado, entre el electorado de otras formaciones políticas? Este es un discurso que no solo lo hace Albert Rivera, también lo ha hecho gente muy, muy de la izquierda española, porque veían una desigualdad y creen que es un privilegio que tenemos los vascos. Pero es verdad que nunca vemos que después nadie, vuelvo a repetir, en España, en cualquier otra autonomía, diga que también están dispuestos a correr este riesgo. Lo que dicen es que quieren la misma cantidad de financiación que un vasco o una vasca pueda tener para sus servicios públicos esenciales. Pero no nos dicen si están dispuestos también a correr el mismo riesgo. Es decir, que mañana el presupuesto general del Estado suponga que ese 6,24 que nosotros tenemos que pagar, o el que les correspondiera a ellos, supusiera, por ejemplo, casi una quiebra de sus propios presupuestos, porque no han tenido ingresos este año. De eso nunca nadie nos habla. De eso solo hablamos los vascos y las vascas, que decidimos aceptar aquel riesgo unilateral y lo seguimos manteniendo. Y lo hemos hecho en los años más duros, porque nadie se acuerda de los años más duros de Euskadi. Y nadie se acuerda de que, si hacemos las cuentas, en los primeros años de los 2000, la cuenta es muy negativa para Euskadi o es muy positiva para el Estado. Y yo siempre defenderé la solidaridad con el resto de los territorios del Estado. Esto es algo básico para nosotros. Pero de ahí a que digan que estamos siendo unos privilegiados y que tenemos una sobrefinanciación, en absoluto. Señora Tucha, ¿hemos aprendido algo de lo que ha sucedido en Cataluña? Creo que hemos visto a qué lleva una vía y a qué pueden llevar otras vías, como la que nosotros estamos aplicando, trabajando, todavía están por ver, ¿no? O por lo menos no nos están llevando a esa misma situación. Cataluña decidió una vía, creo que primero democráticamente, en paz y con mayorías parlamentarias que les respaldaban. Y era una vía que nosotros no veíamos para Euskadi, por eso hablamos de la vía vasca. Era una vía que les ha terminado llevando a la unilateralidad, que creo que no era su intención inicial, pero seguramente también, pues, abocados por lo que estaba siendo la respuesta por parte del gobierno español, no habían tenido otra fórmula. Pero bueno, espero que todo esto se reconduzca. ¿Pero la vía vasca tiene algún tipo de futuro, teniendo en cuenta lo que ha pasado con la aplicación del artículo 155 en Cataluña, teniendo en cuenta también cómo ha sido la manera en la que ha reaccionado Europa tras las decisiones adoptadas en Cataluña? ¿Tiene futuro la denominada vía vasca? Creo que sí, y si cabe incluso más, y tiene muchísima actualidad, porque es verdad que Europa ha reaccionado así, pero ha reaccionado así ante la intención unilateral de un territorio europeo de desanexionarse o desligarse de lo que es el Estado. Pero en cambio Europa reaccionó de otra manera, por ejemplo, cuando de común consenso y acordado entre el gobierno de Londres y Escocia se llega a un referéndum pactado y acordado y a una pregunta pactada y acordada. Europa no se opuso a ese referéndum. Es más, Europa después recibió con los brazos abiertos
abiertos a la presidenta escocesa cuando quien decidió salirse de Europa fue Gran Bretaña, que también fue muy curiosa aquel recibimiento a Nicola Sturgeon en Bruselas. Por lo tanto, yo creo que la vía vasca podría ser perfectamente aceptada por el resto de los países europeos, pero para eso también tenemos que tener una mayoría suficiente en Euskadi, en dos sentidos: una, a favor del derecho a decidir, que creo que eso, con los trabajos en la ponencia de autogobierno y posiblemente con una participación, yo creo que muy positiva está siendo, por lo que hemos leído de su aportación por parte de Podemos, se podría ir trabajando. Pero luego eso sería la capacidad de derecho a decidir reconocido a este país. Y después sería ya la siguiente segunda decisión. Queremos permanecer en esta relación que tenemos ahora con el Estado, en otro estatus, en otro tipo de relación, pero sería una segunda pregunta. ¿Pero usted se imagina a un gobierno aceptando esa solución pactada, dialogada, después de que hay algunos ministros del Partido Popular que precisamente abogan por todo lo contrario, por la pérdida de competencias por parte de las autonomías? Claro, porque además hay autonomías que están pidiendo incluso perder o deshacerse de esas competencias, porque no son capaces, no tienen suficiencia financiera y no son capaces de desarrollarlas. Hay autonomías en España que están pidiendo tener menos competencias y piden una recentralización del Estado. Pero es que, claro, con todo el respeto al resto de las autonomías del Estado, no es lo mismo Extremadura, no es lo mismo Ceuta o Melilla que Euskadi o Cataluña. ¿La reforma del Estatuto debería contemplar el derecho a decidir? Bueno, yo creo que ese derecho debería estar dentro de lo que fuera el acuerdo mínimo al que se llegue en la ponencia de autogobierno, sí. ¿Hablaríamos de qué pregunta? No, pero luego preguntaríamos otra cosa. Quiero decir, por eso quería antes también distinguir. Una cosa es que este país tenga derecho a decidir, que se le reconozca, por eso hablaba de Podemos, pero Podemos nunca va a aceptar, no va a apoyar una posible independencia de Euskadi, por ejemplo, del resto del Estado, porque lo ha dicho claramente, creo que además en eso no se esconden. Pero sí están a favor de que este pueblo pueda decidir o no en libertad enfrentarse a una pregunta de ese tipo. Creo que es diferente. Yo creo que sí hay una mayoría para reconocerle a este país un derecho a decidir sobre su futuro. No sé si hay una mayoría que quisiera independizarse. ¿Tiene algún compañero suyo de partido contacto con el señor Puigdemont o con alguno de los exconsellers que continúan a día de hoy en Bruselas? Bueno, creo que los contactos del partido son permanentes, tanto con gente del Gobierno como con gente del PDeCAT, que, como sabéis, históricamente hemos mantenido relación con ellos y la seguimos manteniendo muy estrecha. Lo ha sido los últimos meses y lo sigue siendo. ¿Cuál cree que debería ser la solución que dejen las urnas el próximo 21 de diciembre? ¿O cuál cree usted que debiera de ser el mejor resultado para solucionar esta situación de enquistamiento que hay en Cataluña? Es difícil, porque creo que no van a cambiar sustancialmente las mayorías. Y a mí, que no me gusta nada hablar de bloques, creo que no van a cambiar sustancialmente los dos grandes bloques. Otra cosa es que haya un partido u otro de cada uno de estos bloques. No sé si algunos votos del PDeCAT se irán a Esquerra o se irán a la CUP, o algunos de la CUP se irán a la abstención, o al revés, en los unionistas, algunos del PP posiblemente puedan pasar a Ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero los dos grandes bloques posiblemente no se modifiquen mucho. Pero una vez más tendrán que sentarse, cosa que no han hecho antes, y hablar. Porque es verdad que ya hemos visto que eso no fue posible en el pasado. Igual ha tenido que pasar todo esto desgraciadamente, y lo digo de corazón, desgraciadamente, para que se sienten a hablar. Sería grave, porque haber tenido que llevar a un país a esta situación, y lo digo por parte de todos los que han actuado, me parece grave. Pero en cualquier caso, es que no hay otra alternativa que no sea el diálogo y que no sea la política. No hay otra alternativa en la vida. Por lo tanto, deberán de sentarse. ¿Va a estar el PNV presente en algún acto electoral en Cataluña? Bueno, dependerá de que nos lo pida el PDeCAT o esta plataforma de Junts per Catalunya que han formado con el presidente Puigdemont como candidato. Siempre estamos a su disposición y cuando nos llaman siempre estamos allí. Le tengo que preguntar por una de las cuestiones de las últimas horas. Ha sido lo relacionado con el futuro de la Agencia del Medicamento Europea, que no se va a instalar en Barcelona. ¿Quién ha tenido la culpa de esta decisión? Bueno, a mí me irrita mucho oír a la ministra de Sanidad echar la culpa del 100% de esa decisión al proceso.
claro, no sé qué pensará la ciudad francesa, que también se ha quedado fuera. Ellos no han tenido proceso. ¿Alguien nos ha contado cómo han sido las intervenciones, por ejemplo, del Ministerio Español de Asuntos Exteriores o del propio Ministerio de Sanidad en las diferentes cancillerías, que por cierto ahí es donde se consiguen ese tipo de votos? ¿O es que la patadita hacia adelante con el proceso también sirve para esto? Es verdad que Cataluña posiblemente, con todo lo que ha sucedido en los últimos meses, no sería el sitio o la ciudad con mayor estabilidad en Europa en este momento, pero seguramente sí era una de las ciudades con un ecosistema muy, muy interesante para que esa agencia se pudiera situar. O sea, ahí. que pone un poco en duda las palabras de la ministra, ¿no? Que dice que ellos han sido los que han remado en la dirección adecuada para que llegase la agencia a Barcelona. Yo le he visto a la ministra muy activa en las manifestaciones que se convocaban, con ese españolismo tan ferviente que les ha salido a algunos últimamente. Con todo el respeto, espero también que haya puesto el mismo esfuerzo y el mismo tesón en intentar que Barcelona se llevara realmente esa candidatura. Bueno, por contra, nosotros, Vizcaya va a coger la gala de los premios MTV. Esto obedece, entiendo que a muchas cuestiones. No sé si una de ellas es la estabilidad. También, es verdad. Tú te haces atractivo en cuanto eres un lugar estable y se hace atractivo para muchísimas cosas, para inversiones, para empresas, porque hay una estabilidad política que además en nuestro caso supone también que en este momento de despegue económico, aunque sea lento, es verdad, pero de despegue económico y de mejoría económica del territorio y de Euskadi, no solo de Vizcaya sino de Euskadi, la estabilidad política es una compañera muy agradable. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que seguir haciendo un esfuerzo los partidos políticos vascos por trabajar más en coordinarnos y en conseguir cuestiones que sean más propositivas para el país que en enfrentarnos, ¿no? Y bueno, lo estamos demostrando, estamos haciendo que sea un sitio atractivo. Bueno, y muchas cosas más, ¿no? Las que han tenido que ver en la toma de la decisión por parte de... Y un trabajo previo también largo, porque a veces parece que uno manda una solicitud como si fuera para un sorteo de Nescafé y toca, ¿no? Y esto suele ser, pues en este caso, varios años de trabajo con una labor internacional muy, muy importante. Creo que ahí es fundamental también el tema de la colaboración de las instituciones vascas. Algunas veces es en coordinación con el Gobierno, esta vez también, por ejemplo, en coordinación con el Ayuntamiento de Bilbao y Baracaldo. Esa es la vía. La labor interinstitucional da frutos y somos un país muy chiquitín, entonces o colaboramos o no tenemos músculo suficiente para poder accionar. De hecho, los premios MTV vienen a Baracaldo, ya lo estoy llevando todo a Barcelona. Vienen a Baracaldo, que es importante para Vizcaya, pero lo va a ser también para el resto de los territorios vascos, porque vamos a necesitar o van a necesitar hoteles, infraestructura y un montón de ayuda auxiliar que vendrá también de otros territorios. Creo que es fantástico. Bueno, pues que lleguen muchas iniciativas similares. Ojalá. De otro calado, pero que lleguen muchas. Itxaso Tutxa, eskerrik asko, gracias por habernos acompañado en Vizcaya en la Onda. Un saludo. Zuei, mi esker. Agur.